Buenas, buenas. Vamos a ver algunos ejemplos del tipo de ejercicios que vamos a tener en el práctico de esta semana. Siguen siendo ecuaciones exponenciales, o sea que el tema de igualar las bases y igualar los exponentes va a seguir estando hasta el final de todo. Pero esta vez vamos a utilizar mucho las propiedades 2 y 3 de la tabla. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de estas propiedades que son muy famosas y las deben conocer ya. La propiedad 2 me dice que son las potencias de igual base, ¿verdad? El producto de potencias de igual base. Si multiplicamos dos potencias y la base es la misma, entonces los exponentes se suman, ¿verdad? Como es de costumbre en estas ecuaciones con logaritmos exponenciales y esas cosas, vamos a aplicar esta propiedad, pero al revés. Entonces vamos a partir de algo que se parezca a esto y vamos a terminar en algo que se parezca a esto. Por ejemplo, tengo 2 a la octava. Yo tranquilamente 2 a la octava lo puedo expresar, por ejemplo, como 2 a la 5 más 3, ¿verdad? 5 más 3 es 8, entonces está bien. Y esto que está acá sería algo parecido a esto, entonces se convierte en esto. Es decir, como tengo una suma aquí, yo tengo que esto salió de un producto de potencias de igual base. Entonces lo que vamos a hacer es separar estas potencias y en el medio vamos a poner una multiplicación, ¿sí? Porque se están sumando. Bien. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo aplicar la propiedad 2. La propiedad 3 me habla de lo mismo, ¿verdad? Pero nada más que esta vez es una división, es un cociente de potencias de igual base. Esta vez los exponentes se van a restar en vez de sumarse. Por ejemplo, tengo un 2 a la cuarta, ¿sí? A mí se me ocurre ponerle, qué sé yo, que 4 es 10 menos 6. Entonces es 2 a la 10 menos 6, que es lo mismo, ¿verdad? Porque es 4. Y si yo tengo algo expresado de esta manera, lo que puedo hacer es separar cada uno. Y como hay una resta en el medio, entonces va a ser una fracción, ¿verdad? Va a ser un cociente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Parece que estoy haciendo algo simple en algo mucho más difícil. Bueno, tiene su utilidad. El tema es que es muy fácil hacerlo si nosotros sabemos todos los números, pero cuando aparece una incógnita en ese exponente, ya no es tan fácil. Por ejemplo, en una ecuación como este tipo. Yo acá, en el exponente tengo sumas y restas y aparte tengo una incógnita, ya no puedo juntarlo, ¿verdad? Que si tenía 5 más 3 acá puedo decir, eso es 8, pero acá ya no puedo. Entonces vamos a tener que recurrir a estas propiedades para desmenuzar estas potencias y poder resolver la ecuación. En este punto también hay que recordar un pequeño procedimiento que veíamos cuando resolvíamos ecuaciones logarítmicas con cambio de base. El procedimiento era el factor común, no sé si se acuerdan de esto. Lo que hacíamos al cambiar la base era que como quedaban logaritmos que eran exactamente iguales, nosotros tomábamos los números que quedaban al lado, lo poníamos en un paréntesis separado y poníamos un solo logaritmo, ¿verdad? Esto es un procedimiento que se llama factor común. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá, pero todavía no. Cuando apliquemos las propiedades. Después vamos a hacer esto, vamos a ver. Bien, yo acá tengo una suma, entonces sería una propiedad 2, ¿verdad? Tengo que dividir esta base para cada uno de los elementos de esta suma. Es decir, me va a quedar algo como esto, fíjense. 2 a la x por 2 a la 1. Es porque está sumando. En cambio acá está restando. Entonces sería 2 a la x sobre 2 a la 1, ¿verdad? Que sería aplicar esta propiedad que está acá, la propiedad 3. Entonces, con suma propiedad 2, con resta propiedad 3. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto que está acá lo voy a expresar de otra manera, fíjense. 2 a la 1 sabemos que es 2, ¿verdad? 2 a la 1 otra vez, acá va a ser 2. Este 2 a la 1 que está acá lo vamos a separar, ¿sí? Como hacíamos con los logaritmos con cambio de base, ¿se acuerdan? Este 2 lo vamos a separar y lo vamos a escribir aparte como un medio, ¿sí? Como está abajo, va a haber un 1 acá, entonces lo ponemos aparte. ¿Cuál es la idea? Fíjense que este 2 a la x apareció acá y son exactamente iguales. ¿Cómo pasaba con el logaritmo acá, verdad? Es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es juntar en un paréntesis todo lo que no sea 2 a la x, algo así, y multiplicarlo por 2 a la x al lado, ¿sí? Ya una sola vez.
como hacíamos acá con el logaritmo. Es exactamente el mismo procedimiento. Tienen que ser exactamente iguales estos, ¿sí? Con el mismo exponente y todo lo demás. Entonces, resuelvo esta suma, que sería 5 medios, ¿verdad? Y este 5 medios, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces pasa dividiendo al 20. Ustedes se van a dar cuenta que si simplifico acá sería en 5, ¿verdad? 1 acá, 4 por 2 sería 8. Entonces 2 a la x me va a quedar igual a 8, ¿sí? Y es acá en donde yo ya puedo igualar las bases para poder igualar los exponentes, ¿verdad? 8 es 2 al cubo. Entonces me doy con que x es igual a 3. Buenísimo. Otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. En este ejemplo yo no tengo las mismas bases. Si para empezar a resolver una ecuación de este tipo, en donde tenemos números elevados a x y todo lo demás, necesitamos que estas potencias tengan las mismas bases. Porque si no tienen las mismas bases, yo no voy a poder aplicar estas propiedades. ¿Sí? Es vital entonces que tengan la misma base. Por lo tanto, este 4 que está acá yo lo voy a expresar en base 2, que sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces primero hago eso. Todo lo demás lo dejo como está. 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? En este punto vamos a aplicar la propiedad 4, ¿verdad? Vamos a multiplicar este 2 con todo lo que está afuera, ¿verdad? Nos queda algo como esto. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a necesitar que este paréntesis ya no esté. Entonces la distributiva la voy a aplicar acá arriba nomás. Para poder aplicar esta propiedad, ¿sí? Porque tengo una suma, entonces se va a hacer esta propiedad. Entonces hago la distributiva 2 por x y 2 por 2 sería 4, ¿verdad? Genial. Acá entonces ya tengo la posibilidad de aplicar esta propiedad, ¿sí? En este término. Y la propiedad de la resta la voy a aplicar en este término que está acá, ¿sí? Entonces, en el primer término vamos a tener la propiedad de la resta. Vamos a decir 2 a la 2x sobre 2 a la 1, ¿verdad? Y en el segundo término, como es suma, va a ser 2 a la 2x por 2 a la 4. ¿Sí? Resolvemos esto. 2 a la 1 es 2, lo separo, me va a quedar un medio. 2 a la 4 es 16. ¿Sí? Ahora junto, entonces tengo 2 a la 2x acá, 2 a la 2x acá, son exactamente iguales, entonces puedo aplicar esta propiedad, este factor común. Tengo un medio más 16 adentro del paréntesis y acá tengo 2 a la 2x. ¿Bien? Esta suma me va a dar 33 medios, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes en un cálculo serial. Este número que está acá va a pasar dividiendo, ¿verdad? Porque está multiplicando, pasa dividiendo, me queda algo como esto. Se va a simplificar el 33 con el 33 y me va a quedar 2 como resultado. Entonces me va a quedar 2 a la 2x igual a 2. Acá las bases ya están iguales, no hace falta igualarlas. Entonces, si tengo un 2 acá y no veo ninguna potencia, ningún exponente, quiere decir que acá hay un 1, ¿verdad? ¿Sí? Sería la propiedad 7 de la tabla, que es con exponente 1, ¿verdad? Entonces, la igualación de las bases va a ser que 2x es igual a 1. ¿Bien? Por último, este 2 va a pasar dividiendo, entonces me queda un medio, ¿sí? Acuérdense que si tengo 2x, este 2 está multiplicando, ¿sí? Y este 2x puede aparecer a veces también en un exponente y es como que se agrega un paso más después de igualar las bases, igualar los exponentes y después paso dividiendo el 2. Bien, queda un medio. Buenísimo. Vamos a ver un ejemplo más de este tema. Un par en realidad, pero bueno, seguimos. Este ejemplo que está acá, que parece un ejemplo bastante normal, pero vamos a ver por qué va a pasar algo raro acá. Antes que nada, bueno, las bases son 3 en todos los términos, entonces empiezo a separarlos, ¿verdad? Me va a quedar algo como esto. 3 a la x por 3 a la 2, porque es suma, ¿verdad? Más 3 a la x por 3 a la 1. Este 3 a la x ya está como 3 a la x, entonces no tengo que separar nada, así ya está normal. Y este es 3 a la x menos 1, como es menos, va a ser una división, ¿verdad? Una fracción. 3 a la x sobre 3 a la 1. ¿Sí? Voy resolviendo esto. Esto es 9, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9. 3 a la 1 es 3.
Esto va a ser un tercio, ¿verdad? Fíjense este número que está acá, que salió de acá, ¿verdad? Del término este. ¿Por qué va un 1 acá? Vi que muchos de ustedes cuando hacían logaritmos, si no veían nada adelante del logaritmo, directamente no ponían nada acá. Eso no, eso está mal, ¿sí? Siempre hay que poner algo, siempre. Entonces, si tengo 3 a la x y 3 a la x va a estar acá afuera y no tengo nada más, entonces tengo que poner un 1, aunque sea así. Fíjense que si pongo un más 1 acá, el resultado va a cambiar, no va a ser el mismo, ¿bien? ¿Sí? Si tengo 4 términos, cuando hago factor común, tengo que tener 4 términos acá adentro, ¿bien? Tiene que haber 4 términos, por eso ese 1, ¿bien? Entonces, tengo que resolver esto, que me va a dar 40 tercios. Lo hacen ustedes si quieren. En un cálculo auxiliar, ¿sí? Este 40 tercios, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Cuando haga esta división, me voy a enterar que esto es 12. Entonces me queda 3 al x igual a 12. ¿Qué problema que es esto? ¿Por qué? Porque en este punto es donde tengo que igualar las bases para poder después igualar los exponentes. El problema es que 12 no es potencia de 3. Yo no puedo escribir 12 como 3 elevado a algo. Sí, no se puede. Entonces yo no puedo acá igualar las bases, no puedo. Entonces no me va a quedar otra que aplicar otra cosa. Porque no puedo resolver con el método de igualar bases y igualar exponentes. Entonces, lo que tenemos que buscar en este caso es que esta incógnita que está en el exponente baje. Tiene que bajar a estar en una línea normal, que no tiene que estar más ahí arriba, tiene que estar en una línea normal. Como el 3, como el 12. Si se acuerdan ustedes, hay una definición, una propiedad sería, que nos permite que el exponente de un número baje a multiplicar a todo lo otro. Es mediante el uso de logaritmos, ¿verdad? Vamos a recordar un par de propiedades. ¿Se acuerdan de que si tengo un logaritmo en una base A cualquiera de x elevado a una potencia n, este n que está acá puede bajar al costadito a multiplicarlo a ese logaritmo, ¿verdad? Y también otra propiedad que vamos a usar es que el logaritmo de a con base a, es decir, si la base y el argumento son iguales, esto es 1, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a usar esto en este caso que está acá. Yo quiero que esta x baje. Entonces, sería ideal que yo tenga un logaritmo de esto que está acá. Un logaritmo de 3 a la x. Si tengo un logaritmo de 3 a la x, entonces esa x va a bajar al costadito por esta propiedad de potencia, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle logaritmos a esta ecuación que está acá. Y si aplico logaritmo de un lado, lo tengo que aplicar del otro lado también. Acuérdense que en una ecuación lo que haga de un lado, tengo que hacerlo del otro lado también. Entonces el procedimiento que vamos a hacer es aplicar logaritmo en ambos lados, pero no cualquier logaritmo. Fíjense qué es lo que me quedó acá. El logaritmo que aplicamos es de base 3. ¿Por qué de base 3? Simplemente porque la potencia es de base 3. Si yo tengo una potencia elevado a la x, el logaritmo que aplique va a ser de esa base. ¿Cuál es la intención? Que pase algo como esta propiedad. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Este x, como ya está dentro de un logaritmo, yo lo que puedo hacer es trasladarla al costadito. Y me queda algo como esto, ¿verdad? Fíjense que acá me va a quedar logaritmo base 3 de 3. Y eso, según la propiedad, es 1. ¿Verdad? Entonces desaparece completamente. Porque es x por 1, sigue siendo x. No es, atención, no es como el 1 que estaba acá arriba. Ojo. Hacer más 1 sí modifica el resultado. Pero hacer por 1 no lo modifica. Este 1 puede desaparecer, pero ese 1 no. Este 1 no puede desaparecer, si no ya no va a dar esto. ¿Bien? ¿Bien? Cuidado con eso. Entonces, como esto es 1, ya me queda x directamente. X es el logaritmo base 3 de 12. Esto que está acá no lo vamos a resolver porque es un decimal y no se puede hacer mentalmente. Entonces lo dejamos así como está. ¿Sí? Ese va a ser el resultado de la ecuación. Van a tener ustedes algunas ecuaciones en donde después de resolver todo llegan a algo como esto.
Y lo único que tiene que hacer es simplemente aplicar el logaritmo. Y ya está. ¿Sí? En el caso de que hubiera una 2x acá, en vez de hacer una x sola, como el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Me va a quedar 2x de este lado, ¿verdad? Acá. En ese caso, después de eliminar esto, este 2 pasaría dividiendo y queda como fracción directamente. Sería este logaritmo sobre 2. Y ese sería el resultado, ¿sí? Nada más. Buenísimo. Por último, vamos a ver un ejemplo más de algo que también puede pasar, porque estamos hablando de ecuaciones, entonces tiene que aparecer esto sí o sí. Si le gusta aparecer en todos lados a esta ecuación y a esta fórmula, es un figuretti más o menos. Si no saben qué es figuretti, búsquenlo. Entonces, vamos a resolver este ejemplo que está acá. Este ejemplo es como los que teníamos en la clase pasada. Es del tema de igualar las bases para poder igualar los exponentes, ¿verdad? Como tengo acá una base 5, este 25 tendría que convertirlo a 5 al cuadrado. Fíjense que acá tengo una propiedad 4, ¿verdad? Tengo que aplicar la propiedad 4 para multiplicar, porque tengo una potencia de otra potencia, ¿verdad? Entonces esto es x por x. Sería 5x por x, ¿verdad? Y esto sería 5 al cuadrado, x más 4. Aplico la propiedad 4 acá también, ¿verdad? Saco este 2 a multiplicar, sería 2 por x más 4 entre paréntesis, algo así. Y fíjense que x por x es x al cuadrado. Por la propiedad 2, ¿verdad? Son el producto de potencias de igual base. La base es x, la base es x. Sumo los exponentes, que sería 1 en cada caso. 1 más 1 es 2. X por x es x al cuadrado. Tengan cuidado. X más x sería 2x. ¿Sí? Con cuidado. Una vez que las bases son iguales, descarto las bases y me quedo solamente con los exponentes. Bien, es como los ejercicios de la actividad pasada. Hago propiedad distributiva, 2x más 8. Y lo que me va a quedar acá es, sí, una ecuación cuadrática. Sí, vuelve a aparecer, así que Bhaskara lo van a soñar, ¿sí? Tengo que mover todo a un solo lado para que haya 0, ¿verdad? Veo que este x cuadrado está positivo acá, tendría que pasar negativo acá. No me conviene que x cuadrado sea negativo, porque cuando x cuadrado es negativo ustedes se olvidan del menos un montón de veces. Entonces lo dejo de este lado y paso todo lo otro, ¿sí? Me va a quedar algo como esto. X cuadrado menos 2x menos 8. Bien. Pasa restando. No queda nada, entonces pongo un 0. Bien. Hago Bhaskara. Bhaskara sería algo como esto. Lo voy a resolver ya que algunos tienen problemas con los signos en este tipo de ejercicios. Esto es menos 2. Se chocan los menos, sería menos por menos, sería más, ¿verdad? Más 2. Estos dos, menos 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Todos los cuadrados que estén acá van a ser positivos, sin importar el signo que tenga b. Entonces va a ser 4. Menos 4 por 1 por menos 8. Estos signos se multiplican. Este menos con este más, con este menos, se multiplican los tres para hacer el signo de este en el medio. Menos por más va a ser menos y menos por menos va a ser más. O 4 por 8 es 32. 32 más 4 es 36. La raíz cuadrada de 36 es 6, ¿verdad? Por lo general, si un ejercicio tiene una ecuación cuadrática y tienen que aplicar Bhaskara, los resultados van a ser enteros. Por lo menos, lo que dé adentro de la raíz tiene que ser un número entero. Y un número que tenga raíz cuadrada. Si no, no tendría sentido. ¿Sí? Tendrían que usar calculadora y la calculadora no se puede usar en teoría, ¿verdad? Si ustedes están resolviendo algo como esto y les da un número acá, qué sé yo, 45 o 71, un número así que totalmente al azar que no tenga raíz cuadrada, entonces algo está mal. Tengan por seguro que algo está mal. Si no pueden encontrar el error, me preguntan y yo me fijo. Porque es posible también que yo me haya equivocado en el planteo, ¿sí? Reconozcámoslo. Es posible también, ¿sí? Esas cosas se arreglan hablando. O en este caso escribiendo, ¿sí? Bien. Seguimos. Esto lo vamos a dividir en dos respuestas, ¿verdad? La primera sería 2 más 6 sobre 2, 8 sobre 2, esto es 4. Y la segunda respuesta sería 2 menos 6, menos 4 sobre 2 menos 2.
En los logaritmos nosotros teníamos restricciones, pero en las ecuaciones exponenciales, estos números, estas x pueden tomar cualquier valor. No tenemos ningún tipo de restricción, entonces directamente decimos que tiene dos soluciones la ecuación y listo. No descartamos nada. ¿Bien? Bien. Saludos.